Boo! There you are. There you are. Boo! Sam? ¿Qué significa ser bruja? ¿Significa ser mala o insoportable? ¿Acaso es malo ser una bruja? En el 2015, el director estadounidense Robert Eggers buscó responder esa misma pregunta en su debut comercial, La Bruja, un cuento popular de Nueva Inglaterra. La trama de La Bruja sigue a Thomasina, una adolescente de Nueva Inglaterra en el siglo XVII, que está a nada de convertirse en una mujer. El exilio de su familia a tierras desconocidas trae un aislamiento desconcertante. Poco a poco, los familiares comienzan a sospechar que una fuerza extraña les está causando estragos, y los dedos no apuntan a alguien que no sea la protagonista, Thomasina. Pero, ¿por qué sospechan de ella? ¿Cuál es su responsabilidad ante la maldad que a simple vista no pretende ser gobernada por cualquiera? La Bruja es una creación artística que respeta inmensamente al pasado que hace referencia. Es decir que la película pinta un retrato de un mundo completamente distinto al actual. Robert Eggers mencionó en una entrevista con el medio Collider que la casa en la que él fue criado, justamente en el noreste de Estados Unidos, tenía un bosque en la parte trasera de la propiedad. Ese bosque, muy similar al bosque de pinos en la película, siempre tuvo un aire de estar embrujado por el pasado. Yeah, and so I wanted to make an archetypal New England horror story, and witches are the archetypal New England spook. And yeah, I wanted to make it something that would feel like an inherited nightmare, like a Puritan's nightmare. Se trata de una pesadilla heredada de un mundo religioso, puritano, con creencias que caen años luz de las creencias seculares que vemos en la actualidad. Figuras como el diablo y Dios no son conceptos abstractos para los personajes de La Bruja, son entidades completamente tangibles, cuyas acciones son palpables. Pero las sensaciones que emanan de las creencias de esta familia puritana no generan nada de curiosidad o de encantamiento por su cercanía a Dios. El único sentimiento tangible que existe de principio a fin es el miedo. El miedo es la sensación que refleja la época y el ambiente de la película. Es una sensación que fácilmente se puede extraer del pasado al que Eggers hace referencia. La caza de brujas en el noreste de Estados Unidos a mediados del siglo XVII es una de las inspiraciones claves del film. Estas cazas fueron causadas por supersticiones puritanas y la creencia que entrar en contacto con la parte oscura o el lado sexual de la humanidad de uno mismo era un pecado. Y esa es la intención de La Bruja. Es una exploración del lado oscuro de las personas, y también una indagación de una oscuridad mucho más invisible para los demás, principalmente el lado oscuro del género femenino. Lo que Eggers escoge revelar al espectador es la supresión del poder femenino y la sexualidad, el miedo a gobernar una sociedad dominada por hombres. Es una dualidad que la audiencia palpa en la primera escena de diálogo con Thomasina. En esta toma se puede ver claramente la duda interna de la protagonista y su posición en la familia. I have, in secret, played upon thy Sabbath, and broken every one of thy commandments in thought. Followed the desires of mine own will, and not the Holy Spirit. I know I deserve all shame and misery in this life, and everlasting hellfire. But I beg thee, for the sake of thy Son, forgive me. Show me mercy. Show me thy light. La inconformidad de Thomasina con el estilo de vida puritano marca un momento clave. A pesar de no haber pecado, sus dudas y pensamientos inclinados a la oscuridad la condenan, inevitablemente, a una casa de brujas.
En la sociedad puritana, una mujer que aceptaba su sexualidad en vez de reprimirla era vista como una pervertida y una amenaza. La bruja es el opuesto polar a la figura maternal, es la antimadre. En la percepción puritana es una desgracia su feminidad y no tiene contemplación alguna por su familia o la religión. En aquellas épocas, rechazar los instintos maternales era un indicador de una corrupción profunda del diablo, cuando en realidad probablemente se trataba de una depresión posparto. En la película, Thomasina comprende su rol de ser el sexo inferior, a través de una cultura puritana basada en la persecución que era infligida por hombres. Ellos, con la ayuda de textos bíblicos, anunciaban que las mujeres eran mentalmente más débiles y se corrompen fácilmente ante las tentaciones del diablo debido a su falta de voluntad propia. La sexualidad de Thomasina es percibida como una prueba, no solamente para ella, pero para su hermano menor. Su madre también interpreta la madurez física de su hija como una señal de rivalidad, denominando a su propia hija como una Proud slut! Did you not think I saw? I slaughtered slugs to him, bewitching his eyes any harm. Los insultos constantes instaurados por su propia familia llevan a Thomasina a un odio hacia sí misma y sellan su destino. La creación de una bruja ficticia es lo que lleva a la protagonista a abrazar por completo todos los ideales que su familia desprecia. I am that very witch. When I sleep, my spirit slips away from my body and dances naked with the devil. That's how I signed his book. No, He bade me bring him an unbaptized babe. So I stole Sam and I gave him to my master. And I'll make any man or thing else vanish I like. no, Aye. And I'll vanish thee too if thou displeaseth me. be quiet. Mercy, she's been telling fantasies. The chance will boil and bake thee. Since we're a lack of food. Thomasina se aleja de la narrativa de la joven puritana y sucumbe a la presión de un rol que dentro de los valores puritanos se traduce en la brujería. Ella toma la narrativa que la convertía en una víctima de sus experiencias y rompe todas las expectativas una vez que acepta el poder de su feminidad. Chicas y chicos, gracias por ver el video. No se olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal para más contenido cinemático.